noches. El Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria Asociación Civil Sapimac AC les da la más cordial bienvenida a la ponencia El papel del usuario en la terapia breve centrada en soluciones. Comenzamos con la participación del maestro Juan Alejandro Cruz Velasco. Gracias, Leslie. Buenas noches. Una vez más les agradecemos la confianza que nos tienen a Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria Asociación Civil en función de tomar estas transmisiones que sabemos que son sin fines lucrativos, son de forma gratuita. Hace la semana pasada que dimos lo del lenguaje, comentamos que el día de hoy se iba a trabajar directamente sobre lo que viene siendo la terapia breve centrada en soluciones, que es un modelo basado en lo que viene siendo la psicología de la Gestalt. Pues sabemos que de alguna manera los modelos, como su nombre lo dicen, ya son estructuras que se han basado bajo una guía, bajo un modelaje, y que se ha comprobado la funcionalidad, que son funcionales, que optimizan, que favorecen recursos, en este caso para lo que viene siendo el área de la psicología clínica. Sabemos que un modelo terapéutico en este caso es un modelo formativo. A final de cuentas también hablamos de una formación de la persona ante situaciones no solamente emocionales o psicoemocionales. A veces sabemos que es muy difícil trabajar lo que manejamos cotidianamente como miedos, vergüenzas, sufrimientos. Nosotros trabajando esas tres áreas que son los miedos, las vergüenzas y los sufrimientos, es aceptarlo, confrontar y trabajar. Se escucha muy fácil. Sin embargo, los tiempos que estamos pasando actualmente, por ejemplo en este caso del COVID, que decíamos que el planeta pues no estábamos preparados. Entonces a veces es muy difícil dar la terapia presencial, aunque por ejemplo aquí en este caso en Sapimac contamos pues con las medidas de precaución por nuestras autoridades, entre ellas principalmente pues termómetro, tapetes sanitizantes, paredes sanitizadas, pero sobre todo en este caso lo que viene siendo las mamparas. Aún así no siempre recomendable las terapias de manera física o presencial, y si se van a dar o llevar al cabo, pues que se optimicen de manera más formal, se dé una funcionalidad. En este sentido, pues nosotros vimos en la terapia breve centrada en soluciones, que como su nombre lo dice, es una terapia breve donde se van a optimizar de una manera más rápida este tipo de trabajo. ¿Sí? Sabemos que son de 8 o 10 sesiones para salir avantes ante esta situación. Muchas veces nosotros como pacientes o como psicólogos nos fijamos solamente en las debilidades, en las amenazas, y dejamos de lado las oportunidades, ¿sí? Dejamos de lado esas habilidades que tenemos, solamente pensamos en lo malo. No puede esto, no sabe aquello, no puede el otro, no cuenta con. Pero no tomamos en cuenta esos factores que han hecho a que se coadyuve, a que se desarrolle, a que se dé una buena funcionalidad, respecto a que muchas veces se tienen las habilidades, pero no se generalizan, no se generalizan. Ahí, por ejemplo, es que ustedes puedan identificar cómo muchas veces esos factores que no tomamos en cuenta ayudan o contribuyen a salir adelante, ¿no? Alguna vez decía un paciente, es que pude lograr esto. ¿Y cómo lo pudiste lograr? Porque hice esto, me atreví a hacer aquello. Pues entonces haz más de lo que te funcione. Si ya utilizaste ciertas estrategias y no funcionó, cámbialas. No es del todo malo, porque lo intentaste, ¿sí? Y sabes que no va a funcionar. Ya sabes entonces qué no hacer, pero ya sabes qué sí hacer. Haz más de lo mismo. Y con base a esto va a haber una parquedad, que ahora va a ser en partes cubrir diferentes áreas y diferentes necesidades. Pero para esto nos va a hablar de manera más profunda. Les comento y les paso el micrófono, les doy el micrófono al psicólogo Bruno Miguel Arrieta Jiménez, egresado de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, quien hoy nos va pues a llevar al cabo una guía sobre lo que es este proceso de terapia, que puede funcionar no solamente para los pacientes, también para psicólogos que trabajen otras expectativas con base a las nuevas necesidades que tenemos actualmente. Le doy la bienvenida. Gracias Bruno por acompañarnos el día de hoy. Te cedo el micrófono. Gracias y éxito. Muchas gracias, maestro, por ceder el micrófono. Antes de comenzar a
a indagar, a sumergirnos dentro de este enfoque, me gustaría plantearles lo siguiente, darles la siguiente premisa. Más adelante les explicaré cuál es el sentido de esto. Imaginen que vieron el letrero de SAPI Mac. Ven los números, están interesados en atenderse, están interesados en ver un problema. Marcan, agendan para un horario determinado, el psicólogo ya les confirmó, ya les dio luz verde. Ok, perfecto. Ahora, es el momento de la consulta, están ahí. Y lo primero que el psicólogo les pregunta es: ¿qué cambios han notado desde el momento que marcaron hasta el momento en el cual se encuentran? Ok. Ustedes dan su respuesta, se explayan, dicen su respuesta. Ok. Y posteriormente a eso, en algún momento de la primera entrevista, recordemos que es la primera sesión, les plantea lo siguiente: ya manifestaron su queja, ya manifestaron su conflicto. El psicólogo les pregunta, imaginemos que durante la noche, por algún acto divino, algún acto ajeno, el problema que ustedes tienen, ese padecimiento, esa situación que no han podido controlar, desaparece. Ustedes no saben por qué ocurrió durante la noche, están dormidos. Entonces, el psicólogo les hace este planteamiento y posteriormente les pregunta: ¿cómo se darían cuenta de que algo ha cambiado? Es decir, no que el problema como tal se haya solucionado, sino que algo diferente, como decir, hoy amanecí diferente, hoy me di cuenta de que algo es diferente. ¿Cómo se darían cuenta? ¿Cómo sentirían esa sensación? No saben que se ha ido el problema, pero saben que algo se ha ido. ¿Cómo se comunicarían? ¿Cómo se comportarían? ¿Qué es lo que harían? Ok. Pues bueno, esta es un ejemplo de cómo se llevaría la primera sesión dentro de lo que es la terapia breve centrada en soluciones. Como se podrán dar cuenta, es un enfoque un tanto diferente. Es una serie de técnicas, una serie de herramientas que se han ido desarrollando a lo largo de mucho trabajo práctico y de otros modelos anteriores. Generalmente, cuando estamos en un proceso de terapia, de psicoterapia, en cualquiera de los sentidos, lo primero que decimos o lo primero que manifestamos es la molestia, es un padecimiento, ¿no? Pero en este modelo lo que hacemos es centrarnos en cómo resolverías el problema, no tanto en el problema en sí mismo. Suena un poco redundante esta parte, pero me gustaría platicarles un poquito más en profundidad sobre esto. Casi siempre vamos de un punto A a un punto B. Nos enfocamos en eso, es decir, tenemos una meta, tenemos un objetivo, pero no nos damos cuenta de cómo llegamos a ese objetivo, de cómo llegamos a esa meta. Ok, pues bueno, en esta terapia nos vamos a centrar más en el cómo llegar, en el cómo vas a llegar a esa meta. Porque muchas veces decimos, sí, yo quiero llegar ahí. Por ejemplo, yo quiero ganar la lotería. Sí, yo quisiera ganarme la lotería, pero ya fuiste y compraste el boleto, ya lo intentaste. ¿Cuántas veces a la semana juegas? Es decir, la invitación es a que tú tengas un papel activo, a que tú te involucres con tu propio proceso. Y es ahí donde verdaderamente se va a empezar a generar un cambio, el cambio como tal. Ok. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los principios básicos o los esquemas generales por los cuales nos vamos a mover. El principal es: construimos soluciones.
tanto el terapeuta como el consultante. Durante las sesiones me voy a estar refiriendo a ustedes como consultantes. Nos enfocamos hacia el futuro. Es decir, no le vamos a dar atención o demasiada atención al pasado a menos de que surja. Posteriormente les voy a ir indicando cómo es que surge este proceso, porque también es muy específico con respecto a la comunicación, pero entraremos más en detalle posteriormente. Ahorita es un poco el aquí y el ahora. Sí, ese es el enfoque o ese es el sentido de las sesiones, pero sobre todo nos vamos a estar comunicando en sentido del futuro. Cuando hayas terminado este proceso, ¿cómo te verías? ¿Qué es lo primero que harías? Porque recordemos que cuando hay un problema, generalmente es algo que nos detiene, que nos limita, en ciertos sentidos. Entonces, ¿qué haremos cuando ya no esté ese problema? Es ahí el punto donde tenemos que poner más atención. Ahora siguiente, el problema no ocurre siempre. Supongamos, tú como consultante llegas a tu terapia y dices, el principal situación es que todo el tiempo estoy triste, todo el tiempo me siento decaído, todo el tiempo siento que la vida es mala, tengo pensamientos negativos. Okay. Pero debe de haber momentos en los cuales no ocurra, es decir, las personas somos cambiantes, no todo el tiempo estamos en un estado, ¿no? Es decir, cuando estás dormido es posible que no estés triste. Es un poco burdo lo que dije, ¿no? Pero es más o menos ese el sentido. Pon la atención a los momentos donde no ocurre tu problema, porque esos son los momentos que nos van a dar la pauta para trabajar, para empezar a buscar esa solución. Ok. Ahora nos lleva al siguiente punto. Los momentos donde no hay problemas se construyen las soluciones. Es decir, las herramientas que tú puedas llegar a tener en ese momento que no está el problema, son las herramientas que vamos a utilizar para afrontar dicho problema. Muy bien, ahora el siguiente punto es, el terapeuta lo que se va a dedicar es a crear alternativas. ¿Cómo que crear alternativas? Es decir, ustedes nos plantean una situación. Yo como terapeuta te voy a decir, ok, esa es la manera en la que tú podrías afrontar el problema. Pero ¿qué te parece si intentamos esto? ¿Qué te parece si trabajamos aquí? Es decir, te damos otra perspectiva. A pesar de que parezca el mismo objeto. Una moneda siempre va a ser una moneda, pero va a tener dos caras. Ustedes van a venir con una cara, nosotros les vamos a dar otra cara. El siguiente punto o el siguiente principio que tenemos dentro de esta terapia: se fomentan comportamientos útiles para el presente. Es decir, ya fracasaste. Sí, se podría decir así, ya fracasaste anteriormente. No hay por qué sentirnos mal, no hay por qué sentirnos incómodos con la idea del fracaso. Por algo es que acudiste a la terapia. Desafortunadamente, en muchas ocasiones acudimos a ayuda más profesional cuando ya sentimos que las situaciones nos superan. No debería ser así, pero generalmente es así. Entonces, ya te superó la situación. Pero ¿qué has hecho para no caer completamente? Siempre podemos estar peor. Pero ¿qué estrategias? Siguiendo el mismo ejemplo del sentimiento de tristeza. Ya no vamos a decir depresión, vamos a decir de tristeza. ¿Qué haces para tratar de restar esa tristeza? ¿Qué es lo que haces? ¿A quién acudes? ¿En qué momentos?
utilizas esas habilidades, como se había mencionado anteriormente. Vamos a hablar también sobre habilidades. Ok, mantén esas habilidades, quédate con lo que te ha servido, y lo que no es que lo desechemos, no es que lo tiremos, simplemente lo vamos a transformar por cosas más útiles. Y ahora vamos a hablar sobre un término que es la co-construcción. La co-construcción. Ese es un proceso en el cual tanto tú como consultante y yo como terapeuta vamos a fabricar esas soluciones. Tú me vas a aportar tu perspectiva, yo te voy a aportar la perspectiva, es decir, tal vez tú lo veas desde una parte emotiva, tal vez tú lo veas desde tu propia trinchera, vamos a manejarlo así. Pues bueno, yo te lo voy a decir desde un punto más neutral, desde un punto más funcional. Y ya yo te preguntaré, ¿qué te parece si lo intentamos así? Ok, me quedo con de lo que tú me dijiste, me quedo con esto y esto y esto. Perfecto. Y yo te aporto esto. Ya tenemos una solución, ya la podemos ir implementando, ¿no? El terapeuta también nos va a ayudar a crear conductas alternativas, conductas, pensamientos, ideas incluso. Muchas veces lo que nos mal enseñan, lo que mal aprendemos de nuestro círculo social, de nuestra familia incluso, se nos queda muy impregnado, se nos queda muy grabado. Y en esos momentos que nos empieza a generar un padecimiento, que nos empieza a generar un sufrimiento, es cuando debemos de dejar de aprender. Es decir, mientras no causes ningún mal al otro, ni a ti mismo, por supuesto, puedes crear tu propia idea del mundo. Así como hay diferentes personas, cada cabeza es un mundo. Cada quien va a aprender lo que le sea más funcional. Claro, siguiendo 2 reglas básicas, que son las que ya les había mencionado. Y hay pequeños cambios que llevan a grandes resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que te fijes constantemente en qué estás haciendo diferente. Muchas veces cuando pasan las sesiones, le preguntamos al consultante, ¿y qué es lo que te ha ocurrido durante esta semana? ¿Cuáles han sido los acontecimientos más relevantes durante esta semana? Si es que lo saben. Generalmente las personas pues se centran un poco más en contar su día, en esto. Pero la pregunta también va un poquito más enfocada en ¿qué has notado diferente? Siempre habrá algo diferente, porque tú vas a absorber algo de las sesiones, de lo que te estamos transmitiendo como terapeutas. Entonces también hay que checar esa parte, hay que poner atención a eso. Y también algo interesante y algo que sonará un poco como que choca. Las soluciones de la persona puede que no estén relacionadas con el problema. Es decir, a veces encontramos habilidades que dijéramos no tiene relación, no tiene sentido. Es decir, si yo tengo una cierta herramienta que me permite lograr algo en un ámbito laboral, pongamos así, ¿cómo es que lo podría aplicar en mi vida personal? Pues claro que sí lo puedes aplicar. Solamente que tal vez no te has dado cuenta o no le has visto la utilidad en tu vida personal. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es el proceso de comunicación. Este es algo muy diferente a lo que sería un modelo más tradicional o un modelo más arraigado a su fundamento teórico. Aquí generalmente va a ser como una conversación, va a ser algo mucho más familiar, mucho más cálido si lo queremos ver así.
Claro, esto sin juzgar a los otros enfoques o a las otras perspectivas que hay ahí. Pero muchas veces el objetivo es diagnosticar, es centrarnos en tratar el problema. Aquí no, aquí va a ser más como una plática. Como psicólogos nos damos cuenta cuando nos dicen la verdad o cuando no nos dicen la verdad. Pero desde esta perspectiva es lo que tú me digas, lo que tú me plantees, va a ser verdad, incluso aunque sea mentira. ¿Por qué? Y posteriormente entraré un poco más de detalle, pero les digo brevemente. Porque ustedes saben mejor lo que sienten que nosotros como terapeutas. Y entonces tal vez dirán, ok, si todo depende de mí, si todo está en... Ahora sí que sonará un poco como al club de los optimistas, pero va en ese sentido. Si la solución está en mí, si la respuesta está en mí, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ok. El papel del terapeuta aquí va a ser como un consultante, como alguien que va a tratar de darle un sentido a lo que ustedes platican, a lo que ustedes comentan. Es decir, entre ustedes tengan más ese papel activo, ese papel de ustedes hablan. Sueltan información, sueltan datos que tal vez no se dieron cuenta que eran relevantes, pero yo sí me di cuenta que son relevantes. Ok, aquí los juntamos y yo les doy esa forma y se las muestro aquí. Ese es el resultado. Esto es lo que yo entendí. ¿Estás de acuerdo con eso? Ustedes dirán si sí o si no se ajusta a su realidad, porque aquí hablamos sobre eso, sobre realidades. Mi realidad es muy diferente a la de ustedes, pero así como ustedes tienen conocimientos, yo también. Entonces podemos crear una realidad en conjunto que se ajuste a las necesidades que ustedes están planteando desde el principio. Muy bien. Ahora, también algo que cabe señalar aquí es que los pacientes tienen diversas maneras de cooperar con el tratamiento. Es decir, nosotros no les vamos a decir qué hacer. Ustedes también tienen que tomar un papel activo. ¿Cómo van a ayudar? ¿Cómo van a ayudarse a salir de ese, digamos, bache por el cual están cruzando? A lo mejor ustedes dicen, yo lo único que puedo hacer es decir la verdad. Sonará poco, ¿no? Pero no, realmente no. Es su manera de ayudar. O ustedes van a decir, me voy a comprometer con el proceso terapéutico, me voy a comprometer con lo que estamos trabajando aquí, con las actividades que se dicen. ¿Ok? Recordemos, pequeños cambios llevan a grandes resultados. Aquí el error es simplemente estar sentado de este lado, es decir, el terapeuta te pregunta, tú respondes, el terapeuta habla, te dice, te da la información, pero tú en ocasiones a lo mejor te puedes estar distrayendo, puedes estar aparentemente poniendo atención cuando realmente no es así. O te piden que hagas una tarea y no la haces realmente. ¿Ok? Bueno, ahí realmente no estás comprometido con tu tratamiento. Sí, es un beneficio para ambos. Nosotros brindamos un servicio y ustedes, pues bueno, retribuyen dicho servicio. Pero no, aquí el sentido va más allá de eso. Aquí el sentido es que ustedes se involucren tanto como nosotros nos involucramos en la terapia. Y hay que ponerle atención a la meta. Esto desde el punto de vista del terapeuta. Es decir, hay dos tipos de objetivos. El objetivo del terapeuta, que es a nivel de salud mental. ¿Cuál es el padecimiento? ¿Cuál es el malestar que tiene mi paciente realmente? Porque hacemos ese ejercicio de desmenuzar lo que ustedes manifiestan y decimos, aquí es el punto. Pero también tomamos en cuenta lo que ustedes se proponen como meta. Claro, le damos más prioridad a lo que ustedes desean resolver, por supuesto que sí. Pero las fusionamos de cierta manera.
Ahora les voy a hablar sobre los elementos ya de manera más detallada, de manera más puntual. El primero es una charla casual. Es decir, esta es una conversación entre dos individuos, no entre un paciente y un terapeuta. A pesar de que yo pueda tener una bata blanca, no significa que sea algo más, un conocedor de toda la información, alguien que pueda manejar todo. No, simplemente somos personas conversando. Pero ustedes van a decir, entonces, ¿para qué necesitaría una terapia si yo puedo platicar con mi amigo, con mi vecino, con mi mamá, con mi papá, con quien ustedes tengan a la mano? Pues bueno, más adelante en lo que es el proceso les diré hacia dónde va esta conversación, porque es una charla casual, sí, pero tiene un sentido, no es simplemente hablar por hablar. Ahora también vamos a hablar sobre lo que son las excepciones del problema, es decir, ya un poquito más detalladamente, cuando no ocurre el problema, es decir, en este momento yo ya no me siento triste. Este pequeño tiempo, pueden ser minutos, pueden ser horas, pero me siento bien, me siento tranquilo. ¿Qué es lo que sucede en esos momentos? Esa excepción, ¿a qué me lleva? No todo el tiempo podemos estar cargando el problema. Entonces, a lo mejor, en esos pequeños ratos de tranquilidad, es donde más puedo darme cuenta de que yo tengo control del problema de alguna manera. Esta situación que siento que me supera, tal vez realmente no está tan magnificada como puedo yo sentir o como puedo percibirme. Bueno, ahora hablemos sobre las metas. Las metas, esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que ser metas centradas y basadas en la realidad, es decir, algo que sí sea posible. No tenemos una varita mágica para moverla y de repente arreglarle sus problemas y de repente quitarle todo lo que ustedes sienten. Entonces, cuando se les pregunte, ¿usted qué espera lograr con esta terapia? Deben de ser lo más sinceros con ustedes mismos principalmente. Plantearse en la realidad, plantearse en cosas que son físicamente posibles, que tú vas a poder percibir, que tú vas a poder darte cuenta en tu comportamiento, en tus pensamientos. Esa es la principal base para establecer metas, objetivos claros y precisos. Y sobre todo, no cambiarlo, que lo tengas muy presente. Que pueda haber otras cosas que debamos de tratar durante el proceso, claro, pero van a ser como esas vueltas para llegar a la meta. Nos vamos a centrar en eso. Y el terapeuta lo que va a generar son preguntas hipotéticas. En ocasiones podemos llegar a plantear muchos casos, podremos llegar a decir, por ejemplo, ¿a dónde quieres llegar? Es ahí donde entra la pregunta del milagro, como se le llama. ¿Qué es lo primero que les planteé sobre al inicio de mi plática, de lo que les estoy diciendo? Esas son preguntas hipotéticas para que ustedes puedan darse cuenta de bajo qué contextos pueden resolver una situación, qué es lo que necesitan para resolver dicha situación. Y como les comentaba, las metas deben de ser algo físicamente posible, es decir, debe de haber una escala. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes hoy? Teniendo en cuenta que 1 es definitivamente poco feliz o nulo, o no hay felicidad, y 10 es
completamente feliz. Ah, bueno, ahí estamos manifestando de manera física. Y es como podremos ir viendo durante la conversación si estamos llegando a la meta o no estamos llegando a la meta. Lo planteo así. Han pasado, vamos a la mitad de la terapia, han pasado 4 sesiones. Y yo de repente te puedo llegar a preguntar, ok, y de acuerdo al problema que me presentaste, ¿qué tan resuelto crees que esté del 1 al 10? Ustedes me podrán decir 5, 6, 8 o 9 incluso. O también 3 o 2. Entonces ahí ya el terapeuta tendrá que desarrollar estrategias nuevas para que sea más eficiente. O tendrá que ser un poco más proactivo de alguna manera. Pero siempre y cuando tengamos en cuenta estas escalas, se podrá lograr más fácilmente la meta. Y vamos a hablar sobre lo que son las tareas y la felicitación posterior. Las tareas que en ocasiones se dejan dentro de este enfoque es para darle un cierto seguimiento a lo que se ha visto durante la sesión, para que pongan de manera práctica lo visto durante las sesiones. Y cada vez que ustedes logren un pequeño avance, se hará esa felicitación y se motivará al cambio. Se dirá, ok, muy bien, vas bien por este camino. Es motivar al cambio. El terapeuta como consejero tiene que felicitarlos, tiene que reconocerlos cuando se logra la meta, cuando se logra el objetivo. Y el último elemento, y que es uno de los más vitales, es la externalización del problema. Verlo desde el punto de vista ajeno a tu situación. Es decir, imaginemos que no me ocurre a mí, imaginemos que le ocurre a cualquier otra persona, no tiene que ser conocido, no tiene que ser alguien. Véanlo desde afuera, ¿cómo se verían en esa situación? Es decir, siendo una tercera persona. ¿Cómo aconsejaría a esa persona? ¿Qué es lo que le diría? ¿Cómo me comunicaría con esa persona que estoy viendo que tiene ese problema, que estoy viendo que no puede, que estoy viendo que se le complica demasiado? Si logramos dar 2 pasos hacia atrás, podremos ver el panorama de una manera más amplia para poder contemplar lo que anteriormente tal vez no habíamos podido contemplar. Ahora ya vamos a entrar de lleno con lo que es el proceso de la terapia. Les voy a leer una frase con respecto a eso. El proceso de la terapia es lo que quiera que ocurra entre el usuario y el psicoterapeuta durante el curso de la misma. Esto incluye tanto las experiencias, actitudes, emociones y comportamientos de la persona y el terapeuta, así como la dinámica o la interacción entre ellos. Es decir, ustedes como consultantes, como pacientes, van a decidir qué sí, qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Qué partes de su vida van a cambiar y qué partes de su vida no van a cambiar. Y también ustedes van a decidir cómo va a ser la relación entre terapeuta y consultante. Ustedes la van a determinar. Como les digo, tal vez nosotros nos demos cuenta cuando están mintiendo, pero les vamos a creer, porque es lo que ustedes nos quieren mostrar. Por eso es que siempre se les invita a ser lo más sincero posible, porque al final de cuentas es un proceso para ustedes, es algo que se va a llevar hacia ustedes. Entonces la honestidad es la principal herramienta para encontrar ese hilo negro que nos va a llevar a el conflicto central, a la raíz podrida de ese árbol que debemos de sacar. Y el proceso, en comparación a otros, se distingue por 3 aspectos principales.
Mientras otros le dan prioridad a los procesos psicológicos o los procesos biológicos del paciente, nosotros como terapeutas centrados en soluciones, lo que hacemos es darle un énfasis especial a la comunicación entre pares, es decir, entre consultante y terapeuta. Aquí volvemos a remarcar lo que es importante de la meta, los éxitos relacionados con ella y cómo es que se va a dar esa relación. Ustedes me podrán decir, pero a través de las palabras, ¿cómo me puedo dar cuenta de si una persona tal vez tiene depresión, tal vez tiene ansiedad? Pues en cómo se comunica. Es aquí donde la conversación, la charla, tiene un enfoque más profundo, porque muchas veces la subestimamos a la palabra. Estamos tan acostumbrados a usarlas, las tenemos tan aceptadas, tan interiorizadas, que en ocasiones pierde el sentido. Entonces, volviendo a lo anterior, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona tiene una posible depresión? Que bueno, ya hablaremos después sobre cómo consideramos este tipo de situaciones. Pues si muchas veces repite la palabra estoy decaído, es que en ocasiones me siento desesperanzado, es que a veces no me siento feliz, es que la felicidad, es que soy muy infeliz, es que he sufrido mucho, esas palabras. Con esas palabras te puedes ir dando cuenta de cómo se está desarrollando esa depresión, de cómo es que se está desarrollando ese padecimiento a través de cómo te comunicas. El siguiente punto se centra en lo que se puede observar de la comunicación, como les había mencionado, en la manera en la que interaccionas socialmente, es decir, desde el momento en que entras, es más, nos vamos incluso más atrás, desde el momento en el cual tú estás marcando por teléfono, el terapeuta ya se está dando cuenta de ciertos rasgos. Claro, no te entendemos de manera presencial, no te tenemos de frente, pero podemos darnos cuenta de cómo hablas. Si hablas con un tono de voz grave, si hablas con un tono de voz bajo, ahí ya nos estaría dando ciertos indicios. Y también le vamos a poner mucho énfasis a cómo te diriges hacia el terapeuta. Eso también marcaría la pauta para ver cómo podemos realizar esas modificaciones, cómo es que podemos mejorar la interacción que tienes con tu problema, el cómo es que lo vas a afrontar, el cómo es que vas a llegar a eso. Ok. El tercer punto es que es un modelo basado en la experimentación. Por lo tanto, aquí lo que más va a abundar es el uso de la creatividad. Muchas veces las tareas, muchas veces lo que se va a trabajar durante las sesiones se determina al momento, porque el uso de la creatividad nos permite ajustarnos, el proceso de sanación lo permite ajustar de acuerdo a las necesidades. Entonces va a ser algo incluso que a veces va a sacarnos un poquito de nuestra zona de confort, o nos va a sacar sobre las expectativas que tenemos con respecto a un tratamiento psicológico. Muchas veces las películas, algunos programas nos hacen ver que la terapia es de cierta manera, o la terapia está definida con ciertas estructuras. Pero aquí no, aquí va a ser todo diferente. Aquí todo dentro de lo que es el proceso de sanación es válido, todo se puede ajustar y todo se puede hablar. Y
como es muy importante la comunicación en este proceso, les voy a hablar sobre cómo es escuchar, cómo es seleccionar y cómo es construir dentro de este proceso. Primero con el terapeuta y el consultante, pero les voy a cambiar ahora de consultante a persona. El proceso de co-construcción inicia cuando la persona habla sobre sí misma, conociendo sus rasgos internos, conociéndose a sí mismo de alguna manera y la situación en la cual se encuentra y cuáles son sus herramientas y cuáles son sus habilidades y cuáles son sus capacidades. Es como se va a empezar a plantear la construcción para resolver el problema. Y final, lo que les voy a comentar como últimos cambios es la conversación. Ya de manera más puntual. No es el azar. No llegamos al punto simplemente porque sí. Nosotros mediante las preguntas lo que hacemos es guiar, como lo había mencionado anteriormente. Le damos un poquito de vuelta al asunto, pero damos en el centro cuando hay que dar en el centro. Y eso es así de manera general la importancia que tiene el proceso de comunicación. Ahora, para terminar, les voy a hablar sobre el diagnóstico. Sí, existen las enfermedades, existen los padecimientos psíquicos, los padecimientos mentales, por supuesto que sí, pero nosotros como terapia breve no nos vamos a centrar en diagnosticar, es decir, no les vamos a poner como se podría decir esa etiqueta, claro, repito, sin juzgar y sin criticar a los enfoques o los modelos que hagan eso, es muy independiente, pero aquí nosotros no le vamos a dar importancia a eso. ¿Por qué? Porque queremos rapidez, queremos eficacia, queremos resolver, por lo tanto no vamos a profundizar tanto en toda la complejidad que hay dentro de la persona. Que eso no quita, la rapidez no quita que sea un proceso efectivo, simplemente que hay ocasiones en las cuales no se va a poder llevar un proceso largo de psicoterapia, como lo acaba de mencionar incluso el doctor Alejandro. Esta situación de la pandemia nos ha hecho que el proceso de una terapia sea diferente, que todo cambie, que todo vaya en constante movimiento. Pues bueno, aquí la terapia breve nos ofrece esa opción, nos ofrece esa capacidad de moldearnos, tanto ustedes como personas, tanto nosotros como terapeutas, pero sobre todo simplemente darle importancia a lo que se tenga que dar importancia, de alguna manera, mediante la sanación, mediante la introspección, un poquito, va por esa parte. Muy bien, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora voy a pasar con el maestro Alejandro para que nos dé la conclusión final de esta plática. Agradezco su atención. Muchas gracias, Bruno, gracias por tu apoyo. Miren, solamente como conclusión, hay que tomar en cuenta de las ventajas de lo que viene siendo la terapia breve centrada en soluciones, a diferencia de otros modelos. Aquí no es tanto porque muchas veces nos preguntan si es adecuado, no es adecuado, funcionar o no. Aquí hay algo que se llama hablar o trabajar por necesidades. Ahorita comentamos por la cuestión del COVID, pues no es a veces muy pertinente ni sano acudir a situaciones presenciales tan seguido. Entonces, con este modelo, la diferencia con otros modelos es de que la terapia va a ser un poco más agilizada. Obviamente se va a trabajar más en situaciones específicas. Número 2, el terapeuta aquí, pues más que nada va a animar al consultante a crear más expectativas, más excepciones. ¿Qué es una expectativa? ¿Qué esperamos? ¿Cómo satisfacerla? Y las excepciones, ¿qué es diferente? ¿Qué fue diferente hoy? ¿Cómo lo lograste? Es algo excepcional. Entonces, con este modelo, el terapeuta va a generar esas excepciones.
Y obviamente esas excepciones que no eran parte cotidiana en el acervo emocional, social del paciente, hace que se motive, porque fue algo excepcional, algo que no era cotidiano, que no estaba, por así decirlo, en lo que viene siendo su armamento emocional, psicológico, expectativa, personalidad. Entonces es algo que lo motiva porque no estaba dentro de, y fue algo excepcional, que logró enfrentar ese miedo, esa vergüenza, ese sufrimiento, o simplemente atreverse a enfrentarlo. En el mismo sentido también, estas terapias breves centradas en soluciones, de alguna manera también va a crear una nueva estructura que se va a trabajar como una situación de formación y no necesariamente como se trabaja en otros modelos, que se empieza a estigmatizar como si fuera una patología, ¿sí? Y esto va dirigido pues a la persona desde sus propias habilidades, de sus propios recursos, qué cuestiones excepcionales puede crear, qué le está funcionando, cómo crear más de lo mismo, cómo generalizar a partir de ciertas habilidades. Asimismo también se trabaja para crear nuevas situaciones que no estaban contempladas o llevarlas a otros ámbitos, a otras áreas, no solamente cuestión pareja, salud, trabajo, o sea, se va a otras generalidades. Y bueno, también pues los profesionales de esta área bajo este modelo pues son expertos en la parte de la conversación, es una especie también de la combinación con lo que se llamó la terapia narrativa, ¿sí? Es una situación en la cual pues de alguna manera se puede trabajar ciertas opciones y otras oportunidades, es decir, optimizar los recursos con los que ya se cuentan, ¿sí? Eso es a manera de conclusión. Le vamos a dar la palabra a la psicóloga y neurolingüista Liliana Acosta Luna, sí, que también es parte de la asociación para generar la serie de preguntas. Hola, buenas noches. A continuación vamos a comenzar con la sección de preguntas. ¿En Sapimac ya están dando terapias? Ahorita comentábamos que con base a las reglamentaciones del gobierno del Estado de México, sí ya se están dando con las debidas medidas ante pues, situaciones para prevenir el COVID. Decíamos no solamente la cuartización de la sana distancia, sino mamparas, tapetes sanitizantes, tomar temperatura, sí se está dando, pero lo que no nos permitieron ahorita fue niños menores a 8 años de edad. Sí, ahorita solamente nos pidieron situaciones que el gobierno autoriza por parte de DIF, CAMNUS, AERUS, DEI, algunas situaciones que ya se estaba dando seguimiento, pero solamente con un acompañante, y en caso de adultos sí se permite, pero hay ciertos horarios. Pueden hablar al teléfono de un servidor 55 13 79 8608 y se hace una entrevista para hacer un encuadre. Esa entrevista no tiene ningún costo, solamente es para identificar la situación, y con base a eso ya se asigna a un psicólogo o psicóloga y un modelo con base a sus necesidades, y ahí empieza el proceso terapéutico y ese sí tiene un costo. Muchas gracias, profesor. Esta es una pregunta que yo considero que es muy interesante y que es una duda muy común. ¿Cómo sé si tengo que ir a terapia psicológica o psiquiátrica? Bueno, adelante, Bruno. Ok, ¿cómo sé cuando posiblemente esté desarrollando una cuestión ya más patológica? Ok, existen ciertos criterios, los cuales varían y dependen de acuerdo a cada enfermedad. Pero lo principal que yo podría decir para darme cuenta cuando algo ya es psiquiátrico, cuando algo ya implica un nivel más profundo de atención, es cuando resulta incapacitante, cuando afecta la vida personal, cuando afectan la vida laboral, cuando ya nos está generando el perder el trabajo, el generar conflictos, cuando ya es algo muy constante, muy frecuente, cuando es algo que ya lo sentimos muy intenso. Ahí es donde ya podremos intuir un poco que a lo mejor es algo un poco más fuerte, pero el primer nivel de atención que les recomendaría yo es acudir con un psicólogo, acudir con un profesional del área para que les haga ese diagnóstico de acuerdo a la entrevista, de acuerdo al planteamiento que ustedes tengan. Ese es el primer filtro. Ya de ahí, si el psicólogo hace las pruebas correspondientes, pues bueno, los canalizará con un psiquiatra en caso de ser necesario. Muy bien, como lo dice el psicólogo Bruno,
Hay normas, rasgos y caracteres que nos maneja la Organización Mundial de la Salud, desde lo que viene siendo el enfoque psicoemocional o de la salud mental o cognitiva. Aquí, como decía muy bien, tiene que ver con el desempeño de su vida de manera cotidiana, de manera regular, ¿no? ¿Qué pasa con aquella persona que ya no es un miedo? Un miedo es una situación psicoemocional y hasta psicológica. Pero ¿qué pasa cuando este miedo ya es un miedo irracional? Ya es un miedo ilógico, se convierte en una fobia, ¿sí? Entonces a lo mejor es normal que tengamos miedo ante ciertas situaciones, a lo mejor de delincuencia, a una situación de que ya no quieres salir de plano, ya no quieres tener contacto social, ya no haces una vida, por así llamarlo, regular. Tienes que ser hasta codependiente, te tienen que apoyar, no eres autónomo, no tienes un desempeño pues de tus funciones básicas, socializar, comunicación asertiva, comunicación efectiva, tratos sociales. Hay personas que pues se enclaustran ya, claustrofobia. Entonces ahí ya son situaciones de índole psicológica. Si ya son más fuertes, decíamos alguna vez, una cosa es tener miedo, pues es psicológico, a tener una fobia que es miedo irracional, pues ya es una cuestión psiquiátrica. Una cosa es decir a lo mejor que un niño diga una mentira, que no hay mentiras piadosas, pero bueno, que es creíble todavía, a un niño que cree sus propias mentiras, ¿no? A una persona que escucha situaciones ilógicas, que ve situaciones que no son reales. Entonces ya estamos hablando de una situación de índole netamente psiquiátrica. Y bueno, como decía bien el psicólogo Bruno, en la parte del psicólogo, desde el área de la salud, también maneja la parte clínica. Existen diferentes instrumentaciones o psicometrías. Por ejemplo, tenemos para ir muy conocido test multifacético de la personalidad, o conocido como el MMPI, en el cual, por ejemplo, son 3 escalas. Son escalas básicas de contenido y suplementarias. Básicas, cómo se encuentra la persona en muchas situaciones como hipocondriasis, histeria, neurastenia, autoestima, sexualidad, alcoholismo, codependencia laboral, o sea, muchas situaciones cotidianas. La segunda escala tiene que ver con sus necesidades, ¿sí? Ambiente laboral, situaciones sexuales, problemas familiares, y así por el estilo. Y la tercera escala, la compensación, cómo está la situación. Ahí, por ejemplo, sale en la parte baja, si sale el resultado de esta persona, es un problema normal, que con mucho respeto todos tenemos problemas sociales de índole emocional o demás, pero es manejable por nosotros. Si no es, ni siquiera llega a factor psicológico. Si sale en la parte del medio las gráficas, tiene que ver con un factor ya netamente psicológico o psicoemocional. Y si sale en la parte de arriba, en la tercera, ya es de índole psiquiátrica. Entonces ahí es cuando se canaliza, pero el primer filtro en ese caso pues es el psicólogo. Ok, profesor, muchas gracias. Nos preguntan que cuántas sesiones deben pasar para que un paciente sienta tranquilidad y bienestar. Bueno, en el caso va a depender del padecimiento, de la situación que presente cada persona. Si hablamos, por ejemplo, del modelo que hoy se platicó el psicólogo Bruno, en función de la terapia breve centrada en soluciones, ahí hablamos de un porcentaje, de un promedio de 10 sesiones bajo este modelo, porque se trabajan situaciones específicas y con las habilidades, las herramientas, los conocimientos, las destrezas que el paciente ya tiene, y es confrontarlas. Pero va a depender también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces les digo respetuosamente, ¿no? A ver, subiste 10 kilos en 2 años, pues no es ni sano ni real que los bajes en 1 o 2 meses, no es sano. La situación emocional también van trabajando por áreas, ¿no? A veces hay pacientes que te empiezan a ver situaciones adversas de, bueno, ¿y qué tiene que ver mi familia? ¿Qué tiene que ver mi papá? ¿Tiene que ver mi pasado? Pues tiene que ver si viene desde ahí de raíz, se tienen que ir trabajando por áreas, y obviamente el tratamiento va a ser más largo. Muchas gracias. Nos preguntan si el terapeuta solo debe ser psicólogo o si requiere alguna otra especialidad. Bueno, por ética profesional, todos los que estudiamos psicología, por ejemplo en mi caso, el caso de Bruno, bueno, en el tuyo, Lili, pues la primera carrera para nosotros fue psicología en la UNAM o en particulares, ¿no? Somos de una formación psicólogos que hablamos de un estilo de vida, de una profesión, pero hay especialidades obviamente, ¿no? Hay gente que se va al área social, al área organizacional o laboral, y tienen que tomar a veces especialidades, la parte de la praxis, la parte de actualización, la parte de la requisición laboral, el desempeño laboral, ¿no? Entonces en este caso, como parte de la psicología, pues estudiamos psicología, pero aparte de eso estudiamos especialidades o maestrías, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer
Por aquí hay algunas compañeras que se fueron a una maestría en terapia sistémica familiar, terapia gestal, terapia centrada en soluciones. O sea, es una formación específica y especial que donde te vas actualizando no solamente en los modelos que hablábamos hace un rato, sino que también vas especializándote en áreas o en situaciones específicas, ¿no? Yo, por ejemplo, de la otra carrera, del lado de pedagogía, pues me fui especializando en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dificultades de aprendizaje, y aunque tomé lo de lenguaje, no me siento especialista, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos en tu caso, Lili, en el caso de Daisy, de Irma, de Leslie, pues ustedes sí se tomaron estudios extras a las carreras de pedagogía, psicología o según el caso, para especializarse en algo, ¿no? Por ética. Entonces, la mayoría de las veces, si no es, mejor dicho, todas las veces sí te tienes que especializar en algo por ética, por actualización y sobre todo por la calidad al servicio con calidez también humana. Muchas gracias, profesor. Hoy hablamos sobre terapia breve. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia común? Bueno, La principal diferencia entre la terapia común y este enfoque es que, además del tiempo, trabajamos con lo que el paciente, el consultante, el nombre que le queramos poner, ya tiene. Es decir, la terapia tradicional está centrada en el problema y su resolución. ¿A? B. En cambio, la terapia breve está centrada en la solución, en las soluciones para generar el cambio. Esa sería como que la principal diferencia, es decir, no vamos de un punto A a un punto B, vamos de un punto A a un punto tal vez C, tal vez D, para llegar a B. Es un poco esa la diferencia que encontramos con respecto a otros modelos. así es, en este caso, como dice Bruno, no es netamente lineal. A más B te lleva a C. Aquí es una situación en la cual se trabaja no por una dilemática, sino por una dialéctica. Es un crecimiento tanto vertical como horizontal. O sea, no solamente a lo mejor vienes por una cuestión de fobias, pero también mejoras tus relaciones sociales, tus relaciones de pareja, tus relaciones laborales en función del tratamiento de esa fobia. O sea, genera otra gama de oportunidades, que es una de las ventajas o beneficios de este modelo. ¿La terapia breve puede ser tomada en pareja? Sí, por supuesto que sí. De hecho, les comento brevemente. Este enfoque viene de la terapia familiar. Por lo tanto, está perfectamente adaptado, perfectamente diseñado para centrarnos en pareja. Así como es a nivel familiar, a nivel de pareja y a nivel individual. Los tres aspectos para los tres sentidos funcionan, dado el origen que tiene. De hecho, de lo que comentaba Bruno, también se relacionan con otros modelos y otras corrientes psicológicas, no solamente la gestal, ¿no? También lo que viene siendo el área cognitivo-conductual o el modelo cognitivo-conductual, e incluso lo que sea por ahí el sistémico familiar, y ahí va a depender también de la situación de la pareja, ¿no? Si la pareja es una cuestión formada a partir de la herencia familiar, de cómo aprendemos hábitos. Recordemos que la familia o las personas, decía por ahí un maestro de la FES Aragón, el maestro Gerardo Meneses, decía adecuadamente que muchas veces los hijos se forman gracias y a veces a pesar de la familia. Entonces, si es una situación de pareja que repercute por seguir patrones o modelos, pues a veces tiene que ser primero de manera individual, en una terapia breve, por su lado, tanto el varón y la mujer, o depende del tipo de pareja, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, independientemente de las tendencias también identidades sexuales, se trabaja de manera individual y después se puede hacer una segunda vuelta o una segunda confrontación ya en pareja con otro tipo de terapia breve, aprovechando la formación individual. Sí, incluso más adelante, unas sesiones más adelante, un servidor va a dar precisamente la conferencia sobre lo que viene siendo la terapia en pareja, ¿no? Si nos enamoramos con el cerebro emocional o con el cerebro racional, que bueno, por ahí también me lo pasó un compañero de la FES Aragón, el doctor José Ruiz, que trabajó en España, pero ellos lo trabajaron desde lo que venía siendo el cerebro viejo y el cerebro nuevo. Aquí en el caso, por ejemplo, de lo que decía Bruno, la parte racional y emocional del cerebro, también se trabaja con modelos, lo que viene siendo la terapia centrada en la persona y también centrada en soluciones. Entonces es otros modelos más que son adecuados
para pues nuestra comunidad centroamericana y con base al tipo de familia que se trabaja aquí en el país. Entonces, o sea, se van manejando los modelos y se van adecuando, pero por ética, con base a las necesidades y considerar que así como cada persona es específica, también hay cada pareja son específicas con diferentes características, o sea, no hay que generalizar también, pero pues es muy benévolo este modelo, porque también lo puedes combinar con sistémico familiar y con lo que viene siendo terapia de pareja. Muchas gracias. Bueno, como comentaron, esta terapia también puede aplicarse en niños, adolescentes y adultos. ¿A partir de qué edad el niño puede acudir a terapia sin la intervención de los padres? Bueno, mira, ese es un tema un poco delicado, un poco de índole legal. Si no hay alguna situación adversa o delictiva, el niño pues puede tomar terapia, pero no sin el acompañamiento de los padres. O sea, por recomendación personal, yo siempre les digo que los padres siempre acompañen a los hijos, nunca los dejen solos. O sea, una cosa que sabes que pasas 10 minutos a terapia, pero tus papás están en ese momento afuera, o ahora pasan los papás y alguien cuida al niño, pero no es dejarlos totalmente. Recordemos que desde la parte legal a los que se les da terapia son niños que tuvieron alguna situación, desgraciadamente, de una cuestión delictiva o delictuosa. Por ejemplo, hay un abuso sexual, una situación de acoso, una situación de secuestro, o ya otras de índole social en el derecho civil, que es la familiar, penal, custodias, tutelas, divorcios, ¿no? Con quién se va a quedar, qué situación le conviene. Entonces ahí es cuando desde la parte del Ministerio Público se hace individual. Pero si vamos de una manera de cotidianidad, pues tiene que haber acompañamiento de los papás, ¿no? Hay muchos métodos, teatro guiñol, terapia narrativa, cuentos, teatro, hay muchas situaciones que pueden acompañar desde la gestal, el modelo psicológico, entre otros, pero no es recomendable dejar a los niños solos, digo, a situación o adversidades legales por ahí también. Y también va a depender de la edad madurativa, ¿no? Hay niños que son pequeños pero tienen una edad madurativa más avanzada y viceversa. Entonces aquí se te van a contemplar varios factores. Nos preguntan qué diferencia hay entre terapia breve e intervención en crisis. Ok. La intervención en crisis funciona para situaciones límites. Además, aquí hay una cuestión. La intervención en crisis ya no es considerada como un modelo terapéutico como tal, más bien son estrategias que se utilizan para resolver una situación borde, una situación límite. Es para, como su nombre lo dice, es intervenir durante una crisis, generar esa contención y evitar que el individuo reaccione de otra manera, con violencia, con golpes, o se desmaye, o entre en shock. Esa es la principal diferencia. La intervención en crisis simplemente son estrategias para contener en el momento. Posterior a eso, ya se necesitaría un enfoque o un modelo. ¿Más preguntas? Esas serían todas las preguntas por el momento. El Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria AC agradece la participación del licenciado Bruno y del profesor Alejandro. Les comentamos que dejamos el video grabado en YouTube para que también nos puedan visitar en esa plataforma. Dejamos el video en Facebook y los invitamos la siguiente semana a otra videoconferencia. Bien, gracias Lili. Bueno, agradecerles la confianza, reiterándoles esta parte. La semana pasada, que fue la conferencia junto con la pedagoga Irma Guadalupe Páez Gil, quedaron algunas preguntas al aire abierto por cuestión de tiempo, ya no se contestaron. Se está editando ahorita un video donde la pedagoga Irma va a solucionar algunas de esas preguntas. Y algunas de esas otras preguntas también, la siguiente semana les presento a la psicóloga y neurolingüista Liliana Acosta Luna, quien la siguiente semana nos va a apoyar con lo que viene siendo la conferencia Trastornos del Habla, Dificultad para Hablar, donde va a pasar algunas otras situaciones como audición, entre otras. Le cedo el micrófono para que se presente y nos diga qué se va a trabajar y posiblemente para agradecerle al licenciado Bruno. Bueno, la conferencia que daré la siguiente semana habla un poco, está dirigida hacia pedagogos, maestros, educadores de educación especial, preescolar en general, y vamos a hablar sobre
los sonidos del habla, ¿no? Cómo es que nuestro niño no articula bien, no entiendo claramente lo que me dice, que es muy diferente a lo que había comentado el profesor Alejandro en la sesión anterior, ¿no? Que es diferente el habla a lo que es el lenguaje. Entonces también hablaremos un poco sobre la intervención temprana, porque a veces está un poco el tabú de decir ya hablará, y entonces el decir ya hablará a veces nos traen a pequeños que ya tienen 6, 7 años y el proceso de desarrollo ya está un poco desfasado y los alcances pueden ser un poco más difíciles. Entonces sí hablaremos un poco sobre los trastornos y la dificultad de nuestros pequeños al hablar. Bueno, les agradecemos a la psicóloga Liliana, también hay otras bambalinas a la psicóloga Leslie y a la pedagoga y maestra en educación Daisy. Y bueno, le agradecemos psicólogo Bruno por sus grandes conocimientos, su experiencia y la aportación, y por seguir contando con el apoyo de ustedes para Sapimar. Gracias. Okay. Pues nada, agradecer su atención, agradecer sus preguntas y su interés en el tema, y pues no me queda nada más que agradecer la oportunidad que se me ha brindado aquí, y bueno, seguiremos trabajando para ustedes, todo el grupo Sapimar en conjunto, y les deseo una excelente noche y que tengan una buena semana. Muchas gracias. Gracias, reiterarles el agradecimiento, su confianza, y bueno, seguirlos invitando a las próximas conferencias que serán sobre tratamiento de lo que es lenguaje, situaciones, también se va a trabajar por ahí con la psicóloga Leslie que pasó, fue quien nos presentó sobre lo que viene siendo procesos de suicidio, un servidor sobre situaciones de pareja, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y algunos otros temas más que se irán trabajando los días lunes de aquí a que termine el año 2020, y son temas que de alguna manera son necesarios por las cuestiones que estamos pasando. Bueno, reiterarles nuestro agradecimiento, que pasen muy buenas noches, saludos a pacientes, a familiares, a colegas, amigos, a compañeros laborales, y primero Dios y la cuestión de la responsabilidad de la vida social, nos estaremos viendo por aquí la próxima semana. Gracias, buenas noches.